y qué cosas necesitamos efectivamente saber para ver cuál va a ser el marco económico sobre el cual se desarrolle el próximo gobierno. Recordemos que básicamente lo que diferencia a un candidato de otro, claramente es cómo pretenden manejar la economía del Perú. Tenemos por un lado al señor Carranza, ¿no es cierto?, que era exministro de Economía, y Luis Carranza, exministro de Economía de la época del señor Alan García, la época de la bonanza económica, hay que decirlo, en que más dinero entró a nuestro país. Y por el otro lado, el señor Juan Pari, que si bien es economista, lo conocíamos más bien por su trabajo parlamentario. Hay quienes señalan, y creo que esa fue un poco una de las conclusiones, que el señor Carranza había sido bastante más elocuente y convincente que el señor Pari. Pero dejemos que Paola del Carpio nos explique lo que ella percibió y lo que faltó de lo que escuchamos en ese debate. Paola, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Patricia. Qué enorme gusto estar aquí. Bueno, como bien dices, creo que todos los peruanos estamos de acuerdo en que necesitamos un Perú con más trabajo, con menos pobreza, y hay mucha discusión en torno al cómo, ¿no? Y es ahí donde hay enormes discrepancias entre un lado y el otro en términos de la campaña. Y lo que mencionabas en cuanto al debate, efectivamente, sin ponernos a evaluar el contenido, si quieres, por un lado, por el lado del señor Carranza, vimos propuestas un poquito más concretas, aún sin tener demasiada claridad sobre cómo se iban a financiar. ¿De Y acuerdo? por el otro, veíamos un poco más de ideas un poco generales, ¿no? Principios, ¿no? Que queremos reducir la informalidad, aumentar el crédito, pero se quedaba por ahí, un poco en esa nube, pero no se llegó a aterrizar un poco en ningún tipo de instrumento para llegar a esos objetivos. Recordemos que un debate va a tener una interpretación de parte de los especialistas, pero llega de una forma distinta al ciudadano de a pie, que no es economista, que lo único que sabe es si la plata le alcanza a fin de mes o no, ¿no es cierto? Y que quiere entender qué es lo que le proponen. En ese sentido, efectivamente, en el señor Carranza no se escuchó nada irresponsable, o aparentemente nada irresponsable, pero tampoco se escuchó mucha novedad, ¿o sí, Paola? O sea, ¿qué cosa que una persona que estuviera en su casa crees que percibió de un discurso como el plan económico que propone Fuerza Popular? No, a ver, yo sí creo que en ese sentido hubo claridad, Sí. por lo menos del objetivo, en cuanto a, hubo mucho énfasis en tenemos que generar empleo y tenemos que generar empleo de calidad, ¿no? No solamente empleo de parte del empleo temporal que se ha venido promoviendo mucho, sobre todo en la primera vuelta por casi todos los candidatos, que genera el Estado, ¿no? Generando muchísima expectativa de cuánto empleo realmente puede generar el Estado y finalmente de qué calidad o qué tan duradero puede llegar a ser ese empleo para la gente. Entonces aquí sí vemos un poco más de énfasis en generación de empleo de calidad. Eso necesariamente requiere menciono un impulso de corto plazo y más allá luego impulsar la inversión privada, ¿no? Por el otro lado, es un poco más de enfoque en empleo generado por el Estado. Ahora, analicemos ahora el problema del señor Pari, y es que, antes de hacerte una pregunta sobre el señor Carranza también, y es que el señor Pari tenía difícil, no difícil, porque fíjense que no, en este momento que la gente quiere escuchar cosas nuevas, el que tiene novedades puede resultar más atractivo. Entonces el señor Pari tenía la tarea de explicar con claridad todo ese cambio que el señor Castillo promete, cómo se va a canalizar. Y ahí es donde no encontré, como tú bien dices, el cómo se nos quedó en el aire. Las intenciones las tenemos claras, pero ya, ¿y eso es aterrizable? ¿No? Sí, bueno, la verdad es que, como bien dices, ¿no? O sea, las ideas fueron bastante generales. Creo que hubo un enfoque un poco amplio en atacar un poco ya estos 30 años, ustedes ya tuvieron la oportunidad, ¿no? Fue Ahora, un poco por ahí. no es un buen discurso, Deberíamos... O sea, no es un discurso que nos diga cómo lo van a hacer, pero sí es un buen discurso en términos electorales, ¿no? De acuerdo, ¿no? Entonces fue por ahí, De ¿no? acuerdo. Entonces, fue por ahí y habló un poco de la informalidad y cómo hablar de informalidad puede para algunos resultar peyorativo, pero más allá de si es o no peyorativo, ¿cómo la resuelves, no? Y tampoco hay una respuesta fácil para eso, sinceramente, no, tampoco es que Carranza sí nos haya dado la respuesta a la pregunta y no hay una respuesta obvia, pero no hubo ningún camino trazado hacia ello,
O, por ejemplo, cuando se habló del cierre de importaciones, que Carranza planteó la pregunta, también simplemente se habló de, pues no tenemos soberanía alimentaria y no podemos ser solo proveedores de materias primas, pero esas también son ideas generales que escuchamos siempre, o sea, no es una novedad realmente ese pedido, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, hemos escuchado al candidato Castillo decir en el Callao que va a dar una moratoria de 3 años para los microempresarios que no tengan que pagar a SUNAT, como una suerte de incentivo para que se formalicen sin tener que pagar impuestos. Esa, por ejemplo, es una medida viable para ir, porque además tenemos que juntar a lo dicho en el debate lo que se sigue diciendo en calles y plazas, ¿no es cierto? Para poder entender o tratar de construir un poco la política económica que pretenden aplicar. Y es verdad, también hay muchísima diferencia entre lo que dice un documento, otro documento, lo que dice el candidato y lo que finalmente probablemente va a ocurrir, ¿no? Lo que mencionas de una moratoria, yo creo que aquí hay un error y va por ambos lados, o sea, eso no solamente no es exclusivo de Perú Libre. El tema de no pagar impuestos para que se quieran formalizar y luego sí los van a pagar, hay que pensar también un poco de por dónde está el problema de acceder a la formalidad, ¿no? La evidencia generada por Miguel Jaramillo de Grade prueba que el problema no es tanto en volverse formal, o sea, eso se puede abaratar muchísimo, pero el problema está en los costos concurrentes, quedarse en la formalidad, ¿no? Entonces, ¿cómo una moratoria necesariamente te quita esos costos concurrentes? No me queda claro, ¿no? Entonces, ¿te refieres con lo más probable... Por costos de mantenerse ahí, de quedarse en la formalidad, no solamente volverte formal y luego ya está, y luego ves qué pasa, ¿no? Entonces eso es importante porque ¿qué puede pasar? Ya haces esta moratoria, las personas se formalizan, pero luego no se mantienen en la formalidad. Porque no pueden. Entonces, ¿cuál es realmente tu estrategia para que eso no ocurra? No es tan sencillo como solo dejar de pagar impuestos durante 3 años, ¿de acuerdo? Exactamente. Ahora, el problema que es, el señor Carranza es indiscutiblemente un gran economista, llevó muy bien las arcas del país durante la época en que le tocó ser ministro de Economía, pero ¿cómo convencer que el ministro de uno de los gobiernos en los que entró más dinero, hubo más crecimiento económico, pero no se generó desarrollo, porque son dos cosas que no van de la mano y lo tenemos que entender y creo que mucha gente no entiende. De acuerdo. ¿No? Que una cosa es crecimiento económico, otra es desarrollo. No sé si pregunto si crees que está transmitiendo el mensaje apropiado, la imagen apropiada. Ojo, no estoy cuestionando en absoluto la capacidad del señor Carranza, que creo que probada, sino de cara al elector, ¿no? Ver ahí un ministro y decir, pero cuando él estuvo, a mí no me llegó lo que me tenía que llegar. ¿Podría pasar? Mira, a ver, no soy analista política en ese sentido, pero lo que sí puedo decir es que primero que creo que se dice constantemente que todo el crecimiento no trajo desarrollo y tampoco es del todo cierto, solo que no trajo suficiente o que ese desarrollo no fue lo suficientemente resiliente también es cierto. O sea, hay dos cosas ahí que son verdad. Bueno, pero digamos que para buena parte del votante de Castillo no llegó, ¿no? O sea, si no estaría existiendo. Pero, o sea, innegablemente sí se redujo la pobreza, innegablemente sí mejoró el acceso a servicios básicos, solamente que lo logrado no fue suficiente y sí se pudo hacer más y ahí estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Y lo que sí creo que es importante, Patricia, es que sepamos leer esa necesidad, esa demanda, ¿no? Indistintamente si estamos de acuerdo o no de acuerdo con el señor Castillo, o sea, las cifras nos muestran con absoluta claridad de que las personas quieren un cambio y que la gran mayoría no quiere un cambio radical, simplemente quiere que la economía funcione, que la economía se traduzca en servicios de calidad para todos. Totalmente de acuerdo, Paola. Y ahí quería hacerte una pregunta, porque cuando se habla del modelo, me parece que otra vez la señora que está en su casa no entiende nada de modelo. La señora que está en su casa, el señor que está en su casa, el chico que está tratando de entrar a la universidad, están pensando, ¿me alcanza o no me alcanza? ¿No es cierto? Acá me tenía que llegar agua, no me llegó agua. ¿No es cierto? Esas son cosas absolutamente concretas. Entonces, no tiene mucho sentido decir el modelo está bien, pero está mal aplicado, cuando en realidad lo que tienes que explicarle a la gente es qué va a cambiar. Y ahí tal vez, ¿no? Vamos a decirlo un poco laberintoso cambio que propone el señor Castillo tiene cierto efecto. ¿Te pareció que el señor Carranza hizo el énfasis necesario en que va a haber cambios? Que tendría que hacerse también, ¿no es cierto?
Sí, a ver, lo que yo creo que falta pero es difícil porque es abstracto de explicar, o De sea, acuerdo. pues, como nuevamente no soy analista política, pero lo que sí creo que falta es entender cómo el no generar, no tienes que hablar del modelo, ¿no? Pero hay muchos problemas que tienen ya que ver con gestión pública, más que con cómo funciona la economía propiamente, que generan que no puedas llegar al ciudadano con tu plena capacidad, ¿no? O sea, Totalmente. ver temas como nuestras instituciones, la descentralización. eh, Creo que tenemos un rol los economistas en explicar de manera más clara cómo eso que no es la economía propiamente, porque la economía no funciona en una burbuja, la De economía funciona en acuerdo. un contexto. En Entonces, una realidad. el modelo que pongas con estas instituciones va a fallar, ¿no? Perfecto, Paola. Entonces, si no trabajamos ahí, hay un enorme problema. Muy bien. Donde sí creo que puso un énfasis, y me imagino que lo va a seguir poniendo, es en algunas pérdidas que se pueden generar con algunas medidas del otro lado, ¿no? Por ejemplo, el tema de las importaciones. De las importaciones, que es clarísimo. Y además, otra vez, ¿no? Hablar en abstracto todo suena bien, hay que ver cómo se puede aplicar eso de uno y de otro lado. Muchísimas gracias, Paola. Creo que ha sido clarísimo el análisis. Son las 2:46 de la tarde.